Hola, ¿qué tal? En este video vamos a hablar sobre las macros. Tanto en ensamblador como en C nosotros tenemos algo llamado macros, que es una sección de código, una forma de definir o agrupar un número de sentencias. En el caso de C, nosotros podemos definir una macro a través primeramente de la directiva define. Entonces, por ejemplo, una forma de asignar una etiqueta, asignar un valor, digamos que vamos a trabajar con el área de un círculo. Entonces, con la directiva define, yo quiero que la constante pi que usamos para el área de un círculo valga 3.1416. Entonces, en cualquier lado que yo trabaje con pi, va a equivaler a 3.1416. Aquí en este caso, si se dan cuenta, pi no lo declaré como si fuera un valor ni del tipo char, ni de 8 bits, 16 bits, ni float, simplemente lo corrí con ese valor. Entonces esa es la primera forma de trabajar una macro. Esto, asignar una etiqueta a un valor, se le conoce como macro utilizando define. Bueno, otra forma de usar una macro es cuando, por ejemplo, los pines convencionales del puerto del AVR, los registros de un AVR, exactamente igual que en ensamblador, yo puedo definir o reasignar el valor o el nombre de un pin de puerto o de un registro del AVR, en este caso de la entrada-salida, con algún apodo también usando define. Entonces, por ejemplo, define, quiero poner un LED físicamente en PV0, entonces digamos que apodo como LED 1 a la terminal PV0. Y ahora quiero, por ejemplo, poner un botón físico en un pin de puerto, como está en el ejemplo, digamos en pin Charlie. Entonces quiero poner en pin Charlie, vamos a leer de pin Charlie, el botón 1. Entonces, por ejemplo, cuando queremos trabajar, digamos, puerto Bravo, quiero que se le asigne un 1, en este caso a PV0, esta sintaxis tradicional pasaría a ser, usando la macro, como quiero que el valor de puerto Bravo se le asigne 1 a lo que ahora sería el equivalente a LED 1. Vamos a simular. Entonces aquí, por ejemplo, vamos a dar de alta puerto Bravo, PV0 en salida. Entonces F10, aquí está prendido. Vamos a ponerle pausa, ahí sigue prendido. Ok. Entonces vamos a poner en la forma tradicional que 0 esté en PV0. Y ahora con esta nueva sintaxis de macro, PV0, que ahora es 1, lo vamos a poner en 1. Y para que el cursor nos aparezca, vamos a poner el node de ensamblador. Volvemos a correr. Entonces va de nuevo F10, ten 0. Ahí está el de Puerto Bravo en 1. Ahí está. Voy a parar la simulación. Bueno, ahora digamos que quiero leer el contenido de pin Charlie y lo quiero meter en botón 1. Entonces vamos a declarar una variable de 8 bits. Vamos a llamarle leyendo. Y entonces en while vamos a decir que leyendo toma el valor de lo que corresponde a pin Charlie, que en este caso se va a llamar botón 1. Nuevamente ensamblamos y corremos. Entonces F10, F10, aquí se va a quedar. Y como estamos vinculando con la macro a pin Charlie con botón 1, entonces pin Charlie, vamos a aplicarle este dato y vamos a monitorear a leyendo. F10, F10, ahí está. El valor que introducimos a pin Charlie se fue a leyendo a través de la macro botón 1. Entonces,
Usar macros también me sirve para personalizar el nombre de los registros o los bits. En este caso, como dije, si en cada bit de algún puerto en específico voy a colocarles o botones, yo los puedo personalizar. Así durante el código, en lugar de estar refiriéndome constantemente al diagrama eléctrico, yo directamente puedo saber quién es LED 1, botón 1, etc. Es mucho más práctico. Bueno, otra es cuando yo quiero declarar una macro que indirectamente apunta a otra macro. Un ejemplo de este, bueno, está aquí escrito, no lo voy a explicar, pero tenemos otro ejemplo de una macro que indirectamente apunta a otra macro, que este sí lo voy a explicar porque lo vamos a usar en un video posterior. Es cuando yo quiero trabajar con el puerto serial y el puerto serial ahora se va a vincular con las viejas funciones que se trabajaban en lenguaje C o Turbo C de hace muchos años, con las famosas funciones de printf y scanf. Una forma mucho más simple de poder trabajar los formatos de envío y recepción de datos, pero con formatos, por ejemplo, de punto flotante. Entonces, aquí son dos sintaxis de una macro que involucra algo llamado stream, directamente conectado al puerto serial al WART. Esto lo vamos a ver, repito, en un video posterior, pero esto sería el ejemplo de una macro que indirectamente apunta a otra macro. Otra forma de trabajar las macros, por ejemplo, ya es una sintaxis más avanzada, es cuando yo quiero, por ejemplo, trabajar lo mismo que hacemos cuando queremos declarar o dar de alta el valor de un bit de puerto, ya sea el 0 en 1, clear o set, o el mascarar, etc. Para eso se trabaja con una macro llamada bv de bit value, cuya sintaxis es la siguiente. Este bit value está definido con una macro que no se encuentra visible ante nuestros ojos, sino se encuentra incluida en una librería que ahorita vamos a colocar para hacer este ejemplo. Entonces, nuevamente regresamos al ejemplo de puerto Bravo. Entonces, en el puerto Bravo, si aquí, por ejemplo, yo quiero colocar en 1 el PB0, esta es la sintaxis requerida. Este ahorita ya no lo vamos a usar. Esto ya se conoce. Bueno, ahora en lugar de trabajar con esta sintaxis, vamos a trabajar con una más avanzada, que ahora es, solamente quiero activar este solo bit, entonces va a ser puerto Bravo, el operador OR, pipe, igual, y ahora voy a colocar guión bajo y bv de bit value, y entre paréntesis vamos a colocar el bit que queremos manipular. En este caso, yo puedo escribir el valor de 0, es decir, el bit 0 que corresponde a PB0. Esta es una forma de hacerlo. Otra forma de hacerlo sería escribiendo PB0 como tal. Bueno, esa sintaxis entre paréntesis 0 es una sintaxis todavía más avanzada. Esta todavía es más familiar porque usamos el PB0. Y esta que siempre ocupamos es la más común. Entonces, vamos a ensamblar, compilar y a correr. Entonces vamos a monitorear a puerto Bravo, la F10, aquí está el PB0 con la sintaxis tradicional. Aquí sigue prendido con la sintaxis tradicional y aquí sigue prendido con la sintaxis tradicional. Entonces el O3 hace lo mismo. Vamos a ir comentando para que vean la operación de cada uno de estos. Va de nuevo, F10, ahí está nuevamente. Vuelvo para la simulación. Ahora damos de alta el tercero. Ensamblamos, compilamos y corremos. Va de nuevo F10, ahí está. Bueno, con eso se comprueba el uso de la macro BV, que es equivalente a lo que acabo de mostrar. A lo que trabajamos se conoce como el shift. Este tipo de macro de BV la podemos usar para hacerlo en la forma tradicional. Por ejemplo, cuando queremos que puerto Bravo se ponga en 1, por ejemplo el PB0, pipe, también se ponga en 1, el PB1, pipe, también se ponga en 1, el PB2. Ya sabemos que hace esto. Vamos a repetir.
F10, ahí está, los primeros 3 bits en 1. Bueno, bajo la macro, ahora la sintaxis cambiaría. Ahora sería trabajar con, nuevamente, guión bajo BBV. Entonces volvemos a repetir por Bravo. Es igual. Aquí en este caso sería BBV del bit 0, IP, BBV del bit 1, IP, guión bajo, BBV del bit 2, punto y coma. Volvemos a ensamblar, correr y vamos a ver cómo se comporta. Aquí me equivoqué, aquí es comentario. Va de nuevo. F10, ahí está, nuevamente. Recordemos entonces la sintaxis tradicional y sintaxis más avanzada usando macros. Y nuevamente, exactamente como nosotros podemos trabajar para poder borrar solamente un bit de todo el registro, en este caso estamos enmascarando, esta sería la función de máscara. O esta también. Esta sintaxis es más propia de la máscara. Ahora usamos este nuevo operador que es como una S acostada. Entonces, ahora con el operando AND, vamos a dejar este ejemplo de aquí. Ahora por Bravo, repitiendo la sintaxis de acá. Entonces, ampersand igual, guión bajo, BBV, digamos del bit 0. Volvemos a correr. Van en F10, ahí están los tres. F10. Y aquí solamente me dejó prendido el bit 0 y los demás los apagó. Es un tipo de máscara. Bueno, ahora le vamos a colocar este operador. Aquí no va, va aquí. Aquí lo puse al revés en la lámina. Este va acá. Ok, vamos a simular. F10. Ahí están los tres. F10. Aquí está. Solamente borramos el bit 0 en cuestión. Ok, otra forma de trabajar con los macros es usando la directiva gatito if como condicional. Y cuando terminemos el grupo de sentencias que va a ejecutar dentro de este gatito de if como condicional, entonces debe terminar con gatito end de if. Y todo lo que hay aquí son lo que va a ejecutar según la condicional. Y eso también es una sintaxis para formar una macro. Bueno, otro tipo de macros más avanzadas, este printf lo vamos a ver en un vídeo posterior. Repito, cuando veamos printf y scanf, funciones muy particulares que nos van a ayudar bastante en el formateo de envío y recepción de información. Bueno, otra por ejemplo es trabajando igual la macro usando gatito define, pero ahora trabajar como si fuera una ecuación. Entonces en este caso, por ejemplo, defino la palabra div de división de dos variables a y b y seguida pongo lo que hace a y b. Aquí estoy sumando a y b, pero puede ser por ejemplo, aquí puedo haber declarado define como suma de la variable a y b, que sería a sobre b. En este caso, bueno, pues quiero dividir. Entonces puede ser a y b, a sobre b, aquí sumar, a más b. Si quiero, por ejemplo, restar, rest de dos variables, pueden ser más variables, a menos b, etcétera. Entonces aquí, por ejemplo, digamos que quiero hacer la división de a sobre b. Entonces, voy a parar la simulación. Entonces vamos a definir define
una operación matemática o ecuación matemática, le llamamos división de la variable a y b, y la ecuación es pues a sobre b, puede llevar paréntesis o no, y simplemente como está aquí en el ejemplo, aquí tenemos printf nuevamente, que lo vamos a ver en un video posterior. Aquí con el printf, cuando yo utilice div y le ponga las variables a y b, separado con coma, como está aquí, entonces el resultado que me va a dar aquí, pues va a ser, por ejemplo, 7 más 4, o la división 7 sobre 4, o la resta 7 menos 4, etc. Cuando trabajamos con printf y scanf, anteriormente cuando trabajamos, por ejemplo, hace muchos años con el famoso Turbo C, teníamos algo llamado consola. Entonces, el día de hoy ya no tenemos esta consola. En su lugar vamos a trabajar con la ventana de monitoreo serial o virtual terminal de la UART, en donde aquí veríamos el resultado. Entonces, esa es otra forma de poder trabajar una macro, repito, definiendo una palabra, una operación matemática, una ecuación, encerro entre paréntesis las variables involucradas y enseguida pongo el comportamiento de esta ecuación o de estas variables. Otra forma de usar una macro, una sintaxis demasiado avanzada, es usando el operador gatito-gatito, que esto implica concatenar o unir varios datos, es decir, yo defino una palabra concate, concatena, la variable p, q, y enseguida le digo cómo quiere que se comporte. Es exactamente igual que el ejemplo anterior, div, pero aquí estoy haciendo una operación matemática, y aquí estoy concatenando, entonces, aquí puedo haber puesto concate, p más q, p sobre q, etcétera. Pero estoy usando p, gatito, gatito, q. Repito, gatito, gatito implica usar unión, concatenar. De tal forma que cuando yo voy a usar, en este caso, el ejemplo de la función printf, declaro mi operación, en este caso concatena, dos números separados de coma, y lo que va a hacer que el resultado, en este caso, me aparecería en la consola 5678, es decir, unió los valores. Bueno, todo esto que acabo de explicar, hay muchos ejemplos en internet, ya de forma muy específica, y hay otras macros todavía más elaboradas, más complejas, que ya requiere mucha experiencia al momento de la programación. Entonces, estos son ejemplos muy comunes dentro de la programación en C para ABR, de la cual, bueno, estas dos que ya comenté previamente, las vamos a aplicar en un video siguiente para explicar la función de printf y scanf, usado anteriormente en Turbo C, un formato muy usado, muy práctico y muy poderoso para trabajar el Word. Entonces, ahorita los veo.